Hola, hoy vamos a hacer una síntesis de todo lo que es la actualización. Estuvimos viendo lo que son las progresiones, los tránsitos, los ciclos de edad, la revolución solar. Bueno, ahora con todo eso hay que juntar toda la información y vamos a dar lo que es el panorama de cómo está, digamos, la libido en un determinado momento. Generalmente se hace, esta información tiene una validez de un año, es decir, se toma, por ejemplo, el momento del cumpleaños y a partir de ahí un año, ¿no? Entonces vamos a tomar como ejemplo la carta de Lionel Messi y vamos a ver cómo hacemos todo este procedimiento, que en realidad ya lo habíamos visto, simplemente ahora vamos a juntar todo, ¿sí? Después lo puedes hacer con tu carta y con la carta de tu consultante. Así que vamos a empezar. Siempre comenzamos con lo que es el ciclo Sol-Luna. ¿Por qué? Porque el ciclo Sol-Luna es el que va a marcar la pauta de lo que eran 30 años. Acordate de lo importante que es. Tal vez no se siente tanto, pero en el trasfondo está el ciclo Sol-Luna siempre. Siempre, digamos, ¿qué es lo que más se siente? El tránsito de Saturno, ¿por qué? Porque tiene que ver con el plano concreto. Pero el ciclo Sol-Luna allí está marcando el pulso de fondo. ¿Bien? Entonces, lo que es el ciclo Sol-Luna, vamos a ver, primero del inicio, en qué signo, en qué casa, ¿sí? Y cuál es la fase actual. Vamos a utilizar entonces, con la carta de Lionel Messi, vamos a poner, ¿cómo se busca esta carta? Se busca carta natal y luna nueva progresada. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es el inicio. El inicio de un ciclo Sol-Luna es cuando el Sol y la Luna estaban juntos. A partir de ese momento van a ser 30 años con esa energía. Entonces se busca así, carta natal más luna nueva progresada. Lo que vamos a ver es dónde inició en la carta de Leo Messi. Así que vamos a mirar eso. En la carta de Leo Messi, cuando buscamos esta información, nos da que ese ciclo comenzó en mayo del 2018. O sea que a partir de ahí van a ser 30 años con esa energía. ¿Y dónde está el Sol y la Luna? Están los dos en conjunción, por supuesto, porque es el inicio del ciclo, en Leo y en el inicio de lo que es la casa 7. Entonces vamos a ir completando acá. El signo es Leo y la casa es la casa 7. Luego vamos a ver cuál es la fase actual. Para eso necesitamos lo que son las progresiones en este momento. Cuando levantamos la carta, cuando nos piden en este momento que analicemos cómo está desplegándose justamente esa carta. ¿Cuál es la actualización para este año? Entonces, para esto vamos a buscar la carta que dice natal, tránsitos y progresiones combinados. Luego esa nos va a servir también para lo que son los tránsitos, ¿sí? Entonces vamos ahí, natal, tránsitos y progresiones combinados y vamos a poner para la fecha actual. Bien, en esta carta de natal, tránsitos y progresiones combinados vamos a ver lo que son las progresiones, el Sol y la Luna progresados. El Sol progresado está a 5 grados de Leo y la Luna progresada está a 13 de Virgo. 13 grados de Virgo. Entonces, ¿cómo sé en qué fase actual está? Yo me voy a fijar cuántos grados de distancia hay entre Sol y Luna. Acá tengo los 5 grados de Leo hasta los 13 de Virgo. Entonces yo sé que de 5 de Leo a los 5 de Virgo hay 30 grados. ¿Sí? Hasta los 5, pero acá he llegado a los 13, o sea, le sumo 8 para llegar a 13, o sea, 38 grados. Y los 38 grados yo sé que está todavía en la fase de surgimiento. ¿Por qué? Porque cada una de las fases, acuérdate que dura 45 grados, ¿sí? Está en 35, está todavía en surgimiento. Entonces, fase actual, acá te lo voy a completar con rojo, surgimiento, que es la fase inicial, es decir, está con todo lo nuevo, ¿bien? Vamos a ver en qué casa está la Luna progresada. En esa misma carta, natal, tránsitos y progresiones combinados, me fijo dónde está la Luna progresada, que aparece en color verde. Vamos a fijarnos eso. La Luna progresada está en la casa 8. Bien. Y abajo vamos a registrar si hay progresiones. Y acá te aclaré partil, es decir, por ejemplo, supongamos que el Sol progresado toque un planeta. Partil significa en el grado exacto. Supongamos el Sol está, como en este caso estaba a 3 de Leo, o a 5 de Leo, o a lo que sea, y justo ahí hay un planeta en la carta natal. Bueno, eso lo registro. ¿Por qué? Porque es importante, ¿sí? O si la Luna toca también algún planeta en ese momento. En la carta de Leo Messi esto no sucede, entonces no pongo nada.
¿sí? Pero si tocara algún planeta, eso es importante para ese año, ¿sí? Siempre en partil, ¿bien? Vamos a ver ciclos de edad. ¿En qué ciclo de edad actual se encuentra? Cumplió 34 años, estamos en el 2021. Y vamos a fijarnos a ver dentro de qué edades están los 34. Está entre los 28 y los 35 años. Es decir, el año que viene va a cambiar a otro ciclo de edad. Pero por ahora está en el ciclo de los 28 años. De los 28. 28. ¿Qué es la nueva estructura? 28, la nueva estructura. Nueva estructura. ¿Sí? Así ponemos. Si estuviese ya a los 35 años el tirón del alma. Acuérdate que es desde los 35 hasta los 41 el tirón del alma. Después a los 42 va a empezar la crisis de la mitad de la vida, ¿sí? Vamos a ver los tránsitos. Con esta misma carta también vamos a ver primero los tránsitos por casa. Me fijo directamente donde están transitando Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Vamos a fijarnos eso y ahí lo completo. Bien, de acuerdo a esta carta, Júpiter está en la casa 1, Saturno está en la casa 1 transitando, Urano está en la casa 4, Neptuno está en la casa 3 y Plutón en la casa 12. En este momento está el tránsito tanto de Júpiter como de Saturno en Acuario. Él es ascendente en Acuario, por eso están en la casa 1, ¿sí? Esto corroborarlo igualmente con la carta, porque a veces puede estar en la 12 y demás. Urano está en la casa 4, Neptuno en la 3 y Plutón en la casa 12. Puse 11 acá, 12. Y vamos a ver tránsitos anatales, es decir, puede ser tanto a planetas como a puntos importantes. ¿Cuáles son los puntos importantes? Medio cielo y ascendente. ¿Bien? Vamos a ver primero los tránsitos de Júpiter. Acordate cuando vimos tránsitos, los más importantes dentro de lo que son los tránsitos de Júpiter son los tránsitos al Sol. ¿Por qué? Porque Júpiter tiene una onda más corta, más leve y cuando hace un gran efecto es cuando hay un tránsito al Sol. Tiene que estar en conjunción, en trígono o en sextil, ¿sí? Esos son los tránsitos más importantes al Sol. O al ascendente, ¿sí? Él es Sol en Cáncer. Y si Júpiter está en Acuario, no le está haciendo ninguno de estos aspectos. Y es, digamos, al Sol no. Pero al ascendente sí. Le está haciendo una conjunción a lo que es el ascendente, ¿sí? Todo lo que es este año, por lo menos, ¿sí? Ahora los tránsitos de Júpiter siempre se toman por un año, más allá de los grados, ¿por qué? Porque solo ese año va a pasar por ahí. Entonces voy a anotar Júpiter en conjunción al ascendente. Y ya está. De Júpiter no me voy a fijar las cuadraturas, las oposiciones. Estuvimos viendo que tienen un efecto como de agrandarse, pero después no era para tanto, pero no tienen el peso de lo que es una conjunción de Júpiter al Sol o un trígono, ¿sí? Un sextil en menor medida también lo podríamos anotar. Vamos a ver los tránsitos de Saturno, ¿sí? A cada uno de los planetas, este sí. Acordate, conjunción, cuadratura, oposición, ¿sí? Y al ascendente y al medio cielo. Ahora sí, digamos, ¿por qué no tomábamos Júpiter al medio cielo y demás? No, solo al ascendente y solo tránsitos al Sol y que sean aspectos blandos. Ahí solamente en Júpiter, ¿eh? Con respecto a Saturno, vamos a ver entonces cuáles son los tránsitos y los registramos. Ahí me voy a fijar eso. Viendo lo que son los tránsitos de Saturno, lo único que detectamos es el tránsito de una cuadratura de Saturno por tránsito a Plutón natal. Así que eso lo vamos a registrar. Tenemos Saturno en cuadratura a Plutón. Después tenemos Urano, que está en oposición a Plutón, pero los transpersonales haciendo tránsitos entre ellos no los tomamos en cuenta. Y no hay otros tránsitos de Urano. Con respecto a lo que son los tránsitos de Neptuno, vemos que tiene una cuadratura a la Luna y a Venus, eso sí lo notamos. Neptuno en cuadratura a la Luna, Neptuno en cuadratura a Venus. Y también tiene Neptuno en cuadratura al Saturno natal, perdón. Neptuno, cuadratura a Saturno, ¿sí? Vamos a ver ahora los tránsitos de Plutón. Con respecto a Plutón, tiene una cuadratura a Marte natal, Plutón, cuadratura Marte, y tiene una cuadratura al medio cielo también, Plutón, cuadratura al medio cielo.
Luego vamos a pasar a registrar lo que son los datos de la revolución solar. Así que voy a buscar, acordate que siempre lo que es la revolución solar tenemos que modificar el lugar de referencia si hubo algún cambio. Es decir, Leo Messi nació en Rosario, pasó su cumpleaños, como dijimos en clases pasadas, en Ezeiza al último. Si fuese en Barcelona tendría que cambiar allí el lugar de referencia también. ¿Bien? Entonces voy a modificar el lugar de referencia porque sé que cumplió años en Ezeiza y vamos a ver cómo es la revolución solar para este año. Y vamos a registrar esos datos. Bien, vamos a verificar lo que es entonces la revolución solar. Tiene un ascendente que cae en el signo de Aries. ¿En qué casa natal cae? En la casa 3. El Sol dentro de lo que es la revolución solar cae en la casa 3. La Luna en la revolución solar está en el signo de Sagitario, en la casa 9, y le hace una cuadratura a Neptuno. Esta cuadratura es dentro de lo que es la revolución solar, es decir, la Luna de la revolución solar a Neptuno de la revolución solar, todo lo que está en tránsito. Planetas angulares en la revolución solar, fíjate que tiene a Quirón en la casa 1, Quirón no lo ponemos, ¿sí? Solo los planetas. Entonces en la 1 no hay nada, en la 4 tenemos a Venus y a Marte, en la 7 nada, en la 10 a Plutón y a Saturno. ¿Es un año conjunción o es oposición Sol-Luna? No, entonces rayita, nada. ¿Qué repeticiones tiene con respecto a lo que es la carta natal? En la revolución solar repite que Plutón está en el medio cielo, en la casa 10, y que Neptuno está en la casa 12. Eso se repite tanto en la revolución como en lo que es la carta natal. Superposiciones tiene la Luna sobre Urano natal. La casa del nodo norte es la casa 2. ¿Tiene planetas entonces? Sí, en la revolución solar está Neptuno. ¿Hay signos a casas poblados? No. Acuérdate, poblados son 3 o más. En el medio cielo el signo es Capricornio y cae en la casa natal 12. Y el resto de los planetas mayores, acuérdate, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Si no aparecían por aquí en qué posición estaban, los agregamos. Júpiter no estaba, lo ponemos, está en la 11. Saturno no, porque ya lo pusimos acá en la 10 junto con Plutón. Neptuno lo pusimos en la casa 12. Entonces faltaba Urano, que está en la casa 2. Bien, con todo esto lo que vamos a hacer ahora es juntar toda esta información. ¿Y cómo lo hacemos? De una manera muy similar a como cuando hacíamos núcleos, juntando energías afines. Ahora no se van a llamar núcleos, sino que se van a llamar redundancias. Es decir, la misma información aparece por distintos canales. Por lo tanto, esa información ese año es importante. Entonces, todo lo que reafirme una determinada línea, eso va a ser fundamental durante este año. Entonces, vamos a ir registrando. Vamos a ver. Por ejemplo, dentro de lo que es el ciclo sol-luna vamos a ver la fase sobre todo, no cuándo empezó, sino en qué fase está. Yo sé que tiene que ver este ciclo con la identidad y con los otros. ¿Por qué? Porque está en Leo, está en la casa 7, ese va a ser el trasfondo, ¿no? El yo y los otros, de esos 30 años, esa relación, ese vínculo. Pero la fase actual es surgimiento, es decir, todo lo que tenga que ver con lo nuevo lo voy a poner junto con surgimiento. Entonces, Sol, Luna en surgimiento. Ese va a ser uno de los componentes de una redundancia. La Luna progresada en la casa 8, es decir, todo su mundo emocional está en lo que es un tema de conflictos, tensiones, un proceso de cambios importantes, de transformación. No tiene que ver con esto, así que va a otro lado. Lo vamos a dejar un espacio. Luna progresada en 8. Luego tenemos como ciclo de edad 28, que es la nueva estructura. Es decir, los 28 años son el inicio del segundo huevo. Aunque son 7 años y ya está en el último, no importa, está en un momento de inicio del segundo huevo. ¿Dónde tenemos información de inicio? Aquí también. Entonces vamos a poner acá ciclo de 28 años. Con respecto a los tránsitos, tenemos a Júpiter en la 1 y a Saturno en la 1. Me está hablando de inicios también. Es decir, si está Júpiter, inicia un nuevo sentido de la vida. Si está Saturno, inicia una nueva estructura también, ¿no? Entonces, lo voy a poner acá. Júpiter en 1, Saturno en 1. Urano está en la 4, es decir, que lo que es la base, hay movimientos en la familia, hay cambios, hay innovación.
¿Dónde le voy a poner eso? No es de inicio, porque ya es de base, ya está haciendo base, no está empezando un nuevo deseo, sino que ya está sacando raíz. Entonces, eso lo voy a poner en otro lado. Urano en la 4. Luego tenemos a Neptuno en la 3. Es decir, en todo lo que tenga que ver con los vínculos, está este tema de, bueno, me tengo que comunicar a través de imágenes, símbolos, o también tiene que ver justamente con un cierre vincular, ¿sí? Porque es Neptuno. Hay que hacer comprensiones profundas para dar un cierre en lo que es el área vínculos o aprendizajes. Y eso tiene que ver con otras cuestiones. Entonces vamos a poner a Neptuno en la 3. Plutón en 12, es decir, acordate que cuando un transpersonal transita en la casa 12, está pasando afuera, no me pasa en lo personal, pero me está afectando. Es decir, hay una conmoción externa que me afecta internamente. Y hay toda una conmoción que me moviliza, me va cambiando, ¿sí? ¿Dónde lo pondríamos eso? Bueno, podríamos ponerlo con la luna progresada en la casa 8, que es una energía afín. Entonces, Plutón en la 12. Tránsitos anatales. Júpiter en conjunción del ascendente, que también es un inicio, va acá. Júpiter en conjunción al ascendente. Saturno en cuadratura a Plutón. Acordate que Saturno, cuando le hace una cuadratura a Plutón, significa el momento de que a través del circuito de lo que es el poder, la manipulación y demás, ingresa el principio de realidad. Entonces, no me pueden manipular, ¿sí? Empieza el contacto con lo que es verdadero, lo que es auténtico, lo que está pasando realmente. Y me puedo dar cuenta que me dejo manipular tal vez y puedo modificar esas situaciones. Entonces, es un momento importante de transformación también. Lo podríamos sumar con este Plutón, ¿ven? Entonces, Saturno, cuadratura a Plutón. O tal vez como, bueno, tomo contacto con la realidad de cómo son las cosas, ¿no? No me voy a dejar manipular. Tal vez podría ir en algún núcleo más saturnino, habría que ver, ¿sí? Por ahora lo veo en este, si no lo podemos modificar. No es núcleo, perdón, es redundancia. Después tenemos Neptuno a la Luna, Neptuno a Venus, como también tiene que ver con cuestiones emocionales de cierre, de dar finales, y también lo tenemos en lo vincular Neptuno, entonces bien podría ir acá. Neptuno, cuadratura a la Luna, Neptuno, cuadratura a Venus, y Neptuno, cuadratura a Saturno, es decir, hay como una disolución de lo que es la estructura, como un cierre. Entonces también lo podría poner aquí. Todo lo que tenga que ver con cierres, ahí. Después tenemos Plutón en cuadratura a Marte y Plutón en cuadratura al medio cielo. Es decir, también una transformación de todo lo que tiene que ver con la acción, con el deseo, con los objetivos en la vida, con respecto al medio cielo. Entonces lo podríamos poner con este tema de 8 de Plutón. ¿Bien? Podemos poner acá Plutón, cuadratura Marte y Plutón, cuadratura al medio cielo. Después tenemos un ascendente en Aries, un año de inicios de cosas nuevas. Aquí tenemos información de inicio, así que lo ponemos acá. Ascendente en Aries. Ese ascendente cae en la casa 3, es decir, se van a activar todo lo que tenga que ver con los vínculos. Vemos acá, habría que ver, tal vez lo podemos poner aparte, ¿no? Entonces, ascendente de revolución solar en 3. La casa del Sol está en la 3 también, es decir, se activa mucho lo que es la comunicación y los vínculos. Lo podríamos poner acá. Sol en 3. Después la Luna está en Sagitario. Es un momento de que, digamos, me contiene justamente abrir conciencia, la alegría, la abundancia. Fijémonos dónde podría llegar a ir. Podría llegar incluso a ir con este tema de lo vincular también, ¿no? Como una apertura. Luna en Sagitario. Y Luna en 9 es lo mismo. Luna en 9. Y Luna, cuadratura con Neptuno, es más que nada un tema de cierre de lo afectivo. Entonces también lo vamos a poner acá. Que ya había repetido incluso lo que es el aspecto, así que es lo mismo. Le ponemos un puntito más acá. ¿Bien? Luego tenemos en la casa 4 Venus y Marte. Están, digamos, como importantes todo lo que tenga que ver
la relación de pareja, los nuevos deseos. ¿Dónde lo podríamos poner esto? Lo venusino. Bueno, puede ser en lo vincular, en lo que son bases. Yo lo pondría con lo vincular tal vez, porque tiene que ver con la 4, ¿sí? Habría que ver. O lo dejamos aparte por ahora, lo voy a dejar aparte. Después en la casa 10 está Plutón y Saturno, y esto lo podríamos poner también acá. Plutón en 10 y Saturno en 10. También puede ser acá, porque todo esto está como Saturno en 10, como digamos llegando a un máximo, ¿sí? Después tenemos como repeticiones Plutón al medio cielo, entonces esto lo voy a separar acá. Plutón en medio cielo, repite natal. Neptuno en 12, esto iría acá. Neptuno en 12, repite natal. Después la luna superpuesta a Urano, es decir, tiene que ver con esta energía afectiva que aparece a través de los cambios. Y acá tenía un Urano en 4, ¿sí? Así que esta información vuelve a aparecer. Luna superpuesta a Urano. Después tenemos que la casa del nodo norte es la 2, que tiene que ver con la importancia de lo que es lo material. Esto podríamos dejarlo aparte también. Planetas en 12, Neptuno, que ya lo pusimos acá también, es lo mismo. Capricornio en medio cielo, ¿sí? Que podría ir acá. Capricornio en medio cielo. El medio cielo cae en la 12, ¿sí? Es decir, también hay un cierre dentro de lo que son los objetivos en la vida. Entonces, medio cielo en 12. Medio cielo en 12. Y Júpiter quedó en la 9, que más que nada tiene que ver con esta misma energía del aprendizaje, la expansión. Y Urano en la casa 2, unos cambios que tienen que ver justamente con la sustancia y con la materia, que también tienen mucho que ver con la base, ¿no? Lo podríamos poner aquí, todo lo uraniano, ¿sí? Urano en 2. Y nos había quedado la casa del nodo norte es la 2, que tiene que ver con la materia, ¿sí? Y en la 4 Venus y Marte haciendo nuevas bases, ¿no? Definiendo cuestiones que tienen que ver con la complementación y con los inicios, grandes definiciones, ¿no? Y como tienen que ver con la base, lo podríamos poner aquí, ¿sí? Entonces tiene que ver Venus y Marte en 4. Bien, entonces tenemos ahí y ahí. Tenemos 5 redundancias y las vamos a definir. Bien, vamos a eso ahora. Primera redundancia, tenemos varios componentes que hablan de inicios. Por lo tanto, entonces vamos a poner redundancia 1, ¿sí? Redactamos ahí brevemente. Es un periodo, un tiempo de inicios, nuevos deseos, fuerza, momento de activar, ¿sí? Es decir, inician nuevas cosas, sobre todo que acá está Saturno como tránsito principal también, así que algo concreto va a iniciar un proceso nuevo. Y de hecho, después de 20 años en el Barcelona cambió de equipo y comenzó su carrera ahora en Francia, ¿bien? O sea, es un inicio, ¿bien? Después tenemos todo un proceso de transformación que tiene que ver, siempre está muy ligado a lo que es lo saturnino, es decir, todo lo que es el trabajo, los objetivos, todo lo que tenga que ver con sus metas. Hay todo un proceso de transformación que tiene que ver con algo interno, ¿no? Entonces, proceso de transformación, tensiones, conflictos, porque imagínate que todo este cambio habrá traído habrá traído muchos conflictos también a todo nivel, ¿no? Después tenemos este tema de movimientos en la base, porque además como tuvo que cambiarse, imagínate que todo lo que es donde se había asentado, que estuvo 20 años, bueno, ahora mover todo, ¿no? Mover la familia, mover los recursos, así que podemos poner ahí redundancia de movimientos en la base, cambios, innovación, en todo lo que tenga que ver con la definición de una nueva forma. Se está creando una nueva forma porque tiene que ver con Urano, justamente, ¿no? Es un núcleo más uraniano. Después tenemos mucho neptuniano, mucho de 12, es decir, hay información de cierre.
Generalmente cuando aparece una redundancia de muchos inicios también hay cierres. ¿Por qué? Porque cuando se está iniciando algo es porque se está cerrando otra cosa, ¿no? Y a veces esos cierres no son intempestivos, sino que es todo un proceso. Y a veces se cerró, pero internamente todavía hay que desprenderse. Entonces lo neptuniano tiene que ver con eso, ¿no? Entonces es un periodo de cierre, de desprendimiento, de soltar, de ir haciendo comprensiones profundas y poder ir desmagnetizándose de aquello que lo atraía en otro momento. ¿Bien? Y después tenemos algo que tiene que ver mucho con lo vincular, con los cambios, con los movimientos, que incluso esto tiene que ver también con una expansión, incluso también podría estar relacionado con lo que es la base, pero bueno, lo podemos separar como una redundancia aparte. Entonces podemos decir, ¿cuál sería lo más importante de lo que es este periodo? Y yo diría que son los inicios y este proceso tan intenso de transformación interna, ¿no? Siempre que haya un proceso de inicios, uno tendría que fijarse, ¿no? ¿Cuáles son los planetas participantes? Sobre todo acá tenemos un ciclo Sol-Luna, el ciclo de edad, el Saturno en la 1, es muy, muy potente. Y después todo lo que son los tránsitos también, todo lo que tenga que ver con este proceso de transformación y por supuesto el cierre, ¿no? Esto como para que lo tengas en cuenta para poder armar lo que es la actualización para un año, tanto para la tuya como para tu consultante y tus futuros consultantes también. Hoy lo vamos a dejar acá, espero que practiques, cualquier cosa por supuesto me puedes consultar. La próxima vamos a continuar con un nuevo tema y acuérdate de leer todo hasta acá. Hasta la próxima.